Vamos ya con nuestra mesa de actualidad de este jueves, hoy protagonizada por el abogado Ignacio Ariz Navarrete. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y por el también abogado José Antonio López Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y tú? Buenas noches. Hoy nos puede pasar cualquier cosa, que estamos bien defendidos, ¿no? De momento. De momento. Que no tengamos que intervenir. Efectivamente, sería lo óptimo. Bien, vamos a hablar de uno de los asuntos más importantes del día, ya que el paro se redujo en la provincia de Burgos en 3.600 personas durante el primer trimestre de este año. Según la encuesta de población activa, actualmente tenemos 152.300 burgaleses ocupados y 27.700 sin trabajo, lo que arroja una tasa de paro del 15,38%, la más baja de toda la región. El desempleo sigue afectando más a las mujeres, 15.500 frente a los 12.100 hombres. De este modo, entre enero y marzo, la evolución del empleo en Burgos ha seguido la tendencia contraria al conjunto de Castilla y León, donde se incrementó en 8.000 personas y alcanza una tasa del 18%, y de España también, donde la falta de trabajo afecta al 21% de la población activa. En nuestra comunidad, la segunda con mayor incremento en el primer trimestre, el paro se comportó de manera completamente distinta al mismo periodo del año pasado. Entonces bajó en 600 personas. Este 2016 creció en 8.000 respecto al trimestre anterior. El total, 209.000, es en cambio inferior, 24.000 parados menos que hace un año. La media del país también aumentó, casi 12.000 para un total de casi 4.800.000 personas sin trabajo, 653.000 menos que 12 meses antes. Se va activando, pero cuesta un punto. Está bastante fastidiado todavía, ¿eh? Yo creo que va mal. Está la cosa chunga. El paro bajó en Burgos y Palencia y aumentó en las otras 7 provincias, especialmente en Ávila y León. Estas y Zamora son las que tienen tasas de paro por encima de la media española del 21%. La de Castilla y León es del 18%. En nuestra comunidad se redujo el paro femenino en 3.200 mujeres. Poquito a poco. Yo estoy a tiempo parcial normalmente. En el último año, el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha reducido en 182.000 y los que tienen a todos ocupados ha crecido en 419.000. Por lo cierto, Nacho, que tenemos datos muy dispares entre sí, entre provincias muy cercanas y pertenecientes a la misma comunidad. Destacamos los menos 3.600 de Burgos frente a los más 5.100 de Ávila y más 3.100 de León. Sí, la verdad es que es un dato que llama la atención precisamente por eso, ¿no? Porque no es un dato habitual en Castilla y León. En las últimas series históricas de la EPA, desde luego no creo que encontráramos quizás una diferencia tan grande, ¿no? En magnitudes, ya no solo que baje o suba en Castilla y León y baje o suba en Burgos y en sentido opuesto, que eso puede ser coyunturalmente en algún trimestre normal, pero lo que desde luego no tiene mucho sentido la ruptura de tendencia, ¿no? Porque es verdad que Castilla y León en este sentido se suele comportar de forma bastante homogénea entre todas las provincias, porque al fin y a la postre la economía y la incidencia de los elementos coyunturales que pueden influir en la economía de Castilla y León es prácticamente igual en todas las provincias. No hay como puede, por ejemplo, producirse en alguna comunidad autónoma con zonas costeras o más turísticas frente a zonas de interior, pues a lo mejor diferencias más grandes. Aquí es más igualitario, ¿no? Pero sí llama la atención ese dato. En todo caso, bienvenida sea la diferencia en beneficio de los burgaleses, aunque la reflexión general es que no cabe duda que la tendencia era la que era, la tendencia no siendo del todo negativa no es como era, que yo creo la incertidumbre política del momento y la indefinición en muchas de las inversiones previstas y proyectadas está pasando factura. Hoy mismo la Federación de Empresarios de León advertía que esta incertidumbre política estaba ya no solo frenando, sino parando incluso algunas inversiones concretas en esa zona de la comunidad autónoma, y en definitiva sigue habiendo en Castilla y León y en España muchos más 209.400 dramas que debieran de ser
más allá de las luchas personales y personalistas de muchos de los responsables políticos, de las que nos han dado buenos ejemplos en estos últimos 3 meses, este debiera ser el objetivo único y exclusivo de aquí en adelante. José Antonio, ¿estás de acuerdo con esas voces? Al igual que apuntaba ahora Nacho, que esta situación de inestabilidad política que estamos viendo porque no ha habido un nuevo gobierno y ya estamos prácticamente abocados a unas nuevas elecciones generales, tienen la culpa, entre comillas, de este incremento del desempleo? Es uno de los factores que ha influido decisivamente, porque solo tenemos que comparar lo que sucedía hace un año con lo que sucede ahora y la tendencia. El único elemento discriminador de ambas situaciones es la inexistencia de un gobierno, y no solo ya la inexistencia de un gobierno, sino la jaula de grillos que hemos venido observando desde que terminaron las elecciones hasta el momento actual, también en cierta medida propiciado por nuestro propio sistema electoral, por nuestro propio sistema legal a la hora de constituir gobierno, o el procedimiento que se ha de seguir para constituir el gobierno. Bien, pues del nuevo gobierno, o del no nuevo gobierno hablaremos, mejor dicho, un poquito más tarde. Vamos a las reacciones a estos datos de la EPA antes, porque este fuerte incremento del paro en la comunidad ha sido duramente criticado tanto por partidos políticos como por sindicatos, a los que les extraña mucho lo que destacábamos aquí, las cifras de Ávila. La Junta achaca el aumento a la estacionalidad. Para los sindicatos, los datos de la encuesta de población activa son muy negativos. Castilla y León les llama la atención el aumento de 5.000 parados en Ávila, que supone un 33% más. No nos encaja, ¿no? Esperemos que sea un error estadístico. Si no lo es, de verdad es un caso. Los datos de Castilla y León son desastrosos. UGT y comisiones obreras reclaman una nueva política industrial y más medios para apoyar la búsqueda de empleo. Lo más lamentable de Castilla y León es que ha disminuido la población activa y estamos 6 puntos por debajo. Los partidos políticos también hablan de desastre. Es todavía insatisfactoria. Desde luego no parece que la crisis haya terminado. La Junta achaca la cifra a la estacionalidad y mira el conjunto. Datos objetivos no son positivos, pero en conjunto y buscando la tendencia, insistiendo mucho en la tendencia de estos 2 últimos años, creo que podemos decir que es razonable. Precisamente a los políticos mira Cecale, que cree que estas cifras reflejan la incertidumbre política que existe. Todas las inversiones que están previstas o que estarían previstas en el caso de que hubiera un Parlamento y una decisión ya firme de un gobierno, todo eso se queda aplazado hasta junio. Los autónomos alertan de un frenazo de la creación de empleo por cuenta propia. Volvemos a la mesa, hablamos del paro una vez al mes, hablamos de la encuesta de población activa una vez cada 3 meses y nunca os he preguntado, José Antonio, ¿cómo valoráis lo que argumentan cada vez que se publican estos datos los sindicatos? Pues parece ser que siempre valoran lo mismo, siempre les parece mal la situación, nunca existe una mejora, nunca aprecian la tendencia. Sí, bien es cierto que la tendencia, como hemos dicho anteriormente, no es la misma la actual que la de hace un año. Si hace un año era desastrosa y ahora sigue siendo desastrosa, no sé cómo valorarán los sindicatos la diferencia de datos existentes entre una y otra. ¿Nacho? Iba a decir que yo creo que están un poco en su papel, ¿no? Que ejercen. Aquí todo el mundo está en su papel. O que ellos entienden que deben de ejercer de esta manera, ¿no? Siendo reivindicativos, siendo exigentes siempre con el poder, con los políticos, con los partidos políticos, con quien en definitiva tiene en su mano no la creación de empleo, sino las políticas económicas que coadyuven y que hagan posible el incremento de las cifras de empleo, y además de un empleo pues siempre de calidad, en el sentido de que dé estabilidad, de que dé posibilidades de inversión, además de vivir, de ahorro, de consumo. Bueno, en definitiva, yo creo que es un papel. A mí lo que me parece mal, y lo he dicho muchas veces, ¿no?, es esta analítica de los datos del paro registrado una vez al mes y de los datos de la EPA una vez al trimestre. No es, sobre todo la mensual, no es nada usual, valga la utilización de los términos,
en otros países europeos. En Francia, por ejemplo, el dato de paro registrado mensual no se publica, no se hace público. Sí que se tiene, pero ni siquiera se publica. Una vez cada 6 meses se conoce. ¿Por qué? Pues porque en definitiva cuenta lo que cuenta, que es parado registrado desde un punto de vista administrativo. Sí, el dato de la EPA, que es un dato estadístico, que es un dato homologado a los de otros países de acuerdo con Eurostat y que tiene todo el valor, ¿no? Pero desde luego los políticos, fundamentalmente, también los sindicatos, siempre que son favorables los datos es porque están en el gobierno, y el que no está en el gobierno nunca ve el dato positivo, ¿no? Así que yo creo que incluso se dicen cosas, pues por ejemplo, como ha dicho el nuevo líder de UGT regional de Castilla y León, como muy novedosa, que es la disminución de la población activa y que estamos a 6 puntos de la tasa de actividad española. Yo le recuerdo al líder de UGT que estamos a 6 puntos de la tasa de actividad en España desde hace muchísimos trimestres, no es una cosa de este trimestre, ¿no? O sea que muchas veces nos dicen cosas como que son novedosas y luego no lo son. ¿Algo más que decir, José Antonio? Además, la encuesta de población activa en Castilla y León, si es una población que envejece, lógicamente la población activa descenderá. Si no hay natalidad, evidentemente va a descender siempre, no hay otra solución. En la encuesta de población activa no solo se incluye la gente que va al paro, se incluye la gente también que deja de ejercer su trabajo porque se jubila, lógicamente. Yo estoy de acuerdo en esos factores que apuntas, pero desde luego he comentado antes que si tiene un reto pendiente cualquier político de cara al futuro son estos 209.400 personas en Castilla y León, pero acto seguido hay otro reto que tiene pendiente todo político en Castilla y León, que es o incrementamos los activos. Yo no sé si la natalidad, que también, pero desde luego la tasa de actividad en Castilla y León, o a corto medio plazo tendremos muchos más problemas de los que tenemos hoy de sostenibilidad de nuestra propia economía, de nuestros propios servicios públicos, del estado del bienestar, de financiación y otra serie de cosas. Este es el principal problema que tiene esta comunidad autónoma. Bien, pues vamos a la política municipal. José Antonio, creo que estuviste aquí hace 15 días, la semana pasada, no me acuerdo, la semana pasada, y hablamos de la Fundación Proyecta. Sí. Proyecta Burgos, ayer se acordó, su patronato acordó su disolución y posterior liquidación. Por cierto, que arroja unas cuentas, según denunció el Grupo Municipal Socialista, de 330.000 euros casi de deuda. Yo no he visto las cuentas de la Fundación Proyecta. Una cosa es que existan facturas sin pagar, que evidentemente en toda administración pública, y los que luchamos al otro lado de las administraciones públicas, en no pocas ocasiones nos encontramos con que las facturas de las administraciones públicas pues cuesta que se abonen. Ahora bien, no existiría deuda. Una duda, ¿rige por la forma de pago de una administración como puede ser el Ayuntamiento o la Fundación Proyecta, por el hecho de ser una fundación, aunque con capital público y de patronos, supongo que podrá pagar como una empresa privada cuando quiera, ¿no? Me imagino que sí, pero al existir dentro de su patronato administraciones públicas, yo creo que lo lastran, no vamos a decir considerablemente, pero sí lo lastran a la hora de formar el pago, porque tengamos en cuenta que para justificar esos pagos generalmente se tiene que reunir el patronato. Si no me equivoco, se reúne trimestralmente en el mejor de los casos. Lógicamente, lo que no se apruebe en una reunión del patronato tiene que pasar otros 3 meses para procederse al abono. Que no existiría deuda si no existiesen recursos para abonar esos 328.000 euros. Entiendo que sí existen esos 328.000 euros para pagar y sobraría dinero, sin perjuicio de que yo ya digo, no he visto el estado de cuentas de la Fundación Proyecta porque yo no estoy habilitado para verlo. Lo de las cuentas lo comentamos ya ayer aquí en nuestra mesa de actualidad, siempre ha sido un gran enigma. Las pedíamos y nadie nos las daba, porque no estaban ni siquiera cerradas. Me consta que existe una empresa contratada para llevar esa contabilidad. ¿La isla que contrató a su gerente? No, ¿verdad? No, el gerente sufrió un proceso de selección
selección con un pliego en el que asumía una serie de determinadas funciones, dentro de las cuales no estaba la contabilidad. Una empresa que se creó 3 días antes de esa selección de personal y que su sector de actividad en el registro es el sector audiovisual, que no tiene mucho que ver con recursos humanos. Pero bueno, vamos a cambiar de asunto dentro de lo que es la Fundación Proyecta, porque claro, Nacho, ahora la oposición lo que dice, bueno, ¿y para qué ha servido esta fundación? Entonces, esta es la pregunta del millón. Esta es la pregunta del millón, con muchos de los organismos y entidades que, como la Fundación Proyecta, pues pueden estar funcionando paralelamente a las administraciones públicas que les dan soporte, que las crean y que al final se justifican por ser más operativas en el ámbito de la actividad en el que tienen que desarrollarse o hacer determinadas cosas esas mismas administraciones públicas. Claro, al final, ¿qué pasa? Pues que muchas veces no encuentras justificación suficiente y razonable desde el punto de vista práctico de los fines y de las actividades que se desarrollan. No lo digo solo y en particular de la Fundación Proyecta, sino de otras muchas, ¿no? Pero es una tendencia, yo diría casi que natural del político al frente de administraciones públicas, la de huir del régimen de aplicación del derecho administrativo y de todo lo que comporta de control, fiscalización, para crear elementos, instrumentos e instituciones, se llamen sociedades públicas, fundaciones, agencias de todo tipo, donde al final te encuentras con que una fundación como esta, que no debiera de arrojar con una gestión precisamente especializada, privada, en el ámbito del presupuesto cerrado y demás, sin desvíos y sin nada, pues te encuentras con que también tiene este tipo de desvíos, ¿no? Pero bueno, vamos a crear otra, ¿no? Hemos creado otra fundación ahora para aglutinarlo todo, para hacerlo todo, para, no sé, es más de lo mismo. El Partido Socialista quiere crear una sociedad de promoción industrial que aglutine todo, plan estratégico incluido, aunque de momento el plan estratégico parece que se va a quedar como está, ¿no, José Antonio? Inicialmente, todo puede indicar. Las últimas noticias que tengo es que única y exclusivamente va a quedar plan estratégico como gran ente que gestione toda la actividad que asumía tanto un plan Proyecta como el propio plan estratégico. Tengo una duda, porque decíamos que la Fundación Proyecta se disolvió ayer porque el patronato así lo acordó. Bueno, la realidad es que fue un acuerdo entre equipo de gobierno y partidos de la oposición de cara a las anteriores elecciones municipales que querían hacer desaparecer toda la administración paralela, ¿no? Y por supuesto que la Fundación Proyecta estaba entre las principales candidatas. Pero yo me pregunto, ¿se habría disuelto sola? Quiero decir, porque este tipo de fundaciones, cuando llevan una serie de tiempo dando pérdidas, la ley obliga a que se disuelvan, ¿no? Las que llevan algún tipo de financiación. No, pero tendría, en todo caso, estará previsto primero en el propio marco de los estatutos de la Fundación y de su reglamento, ¿no? Y en segundo lugar, hombre, cualquier entidad, sea sociedad anónima, limitada, en este caso una fundación, si no tiene o tiene reducido su capital, porque las fundaciones tienen que tener un fondo fundacional depositado para poder operar y que tiene que responder lógicamente de... Ahora, habrá que analizar cuál fondo era el que tenía la Fundación Proyecta como fondo fundacional, cómo se ha llegado a un déficit de 328.000 euros. 328.000 euros déficit. Deuda de facturas impagadas. Entiendo, deudas de facturas impagadas. ¿Qué ingresos tiene por cobrar esa fundación? Si va a poder hacer frente a esos pagos. En definitiva, tendrá que acometer la liquidación. Y si la deuda hubiese sido superior, entiendo yo, que al fondo fundacional y a los recursos propios de la fundación, pues lógicamente, como cualquier otra entidad, tendría que también entrar en un proceso de liquidación, porque no debiera de funcionar en esas condiciones, claro. ¿Separáis los conceptos y la viabilidad de lo que ha sido Fundación Proyecta con lo que es la Asociación Plan Estratégico, José Antonio? ¿Separamos el qué? Si las diferenciáis, si no las medís de la misma manera, con los mismos parámetros. Yo creo que ha habido una confusión respecto de los proyectos asumidos por una y asumidas por otra. Simplemente lo hemos visto en el caso de los viajes de Fernando Gómez, que unas veces iba con Fundación Proyecta, otras veces iba con plan estratégico. ¿A qué se debe? Yo personalmente lo desconozco. Me imagino que los propios estatutos de cada una de las fundaciones, de cada uno de los proyectos, deberá establecer claramente cuáles son sus fórmulas de actuación y los objetivos a conseguir con cada una de ellas.
ellas. A priori lo preguntaba porque a priori puede parecer que el plan estratégico tiene más sentido, ya que se encarga de diseñar un modelo de ciudad e intentar conseguirlo, ¿no? Sí, pero también, lo hemos comentado yo creo en esta mesa en alguna ocasión, también con una acotación en el tiempo. Es decir, uno no puede estar toda la vida definiendo un plan estratégico. Son planes con un tiempo, sí, pero 2020, a partir de 2020, bien, pero la proyecta se encargaba más de lo que es la promoción turística y cultural, por así decirlo, de la ciudad de Burgos, y lo otro era crear un determinado modelo de ciudad. Yo, por poner es distinto. Por utilizar un símil, ¿no?, que nos pueda ayudar. En Europa, por ejemplo, funciona muchísimo todo lo que es programación, plan estratégico, la Agenda 2020, el plan de desarrollo para un determinado sector y tal. Bien, los planes y las estrategias se elaboran, se hacen y se aprueban. En ese proceso se discute, se aporta, se hacen todo tipo de comentarios, los que sean necesarios y de debates, ¿no? Pero una vez que se ha definido ese plan estratégico, esa agenda, ese plan de reformas, lo que sea, lo que se trata es de desarrollarlo. Entonces, claro, quienes han estado definiendo, quienes han estado trabajando, utilizar la misma infraestructura de quien ha hecho eso para luego ejecutar. Y no necesariamente hay que crear un organismo de ejecución, no necesariamente se necesita una fundación proyecta para impulsar lo que haya definido el plan estratégico, entiendo yo. Yo creo que el plan estratégico lo que define es, de forma multisectorial, en todas las áreas, determinadas actuaciones, determinadas inversiones, determinadas definiciones que tendrán que ejecutar precisamente las administraciones, ¿no?, sin necesidad de crear. Y al final, yo la reflexión un poco del ciudadano, ¿no?, que hay muchísima gente haciendo las mismas cosas desde distintos organismos, organillos, patronatos, gerencias, fundaciones, asociaciones. Es que lo vemos además, se celebra el Fitur y ahí aparecen no se sabe cuántos patronatos, cuántas asociaciones, cada uno vendiendo las mismas cosas, promocionando las mismas cosas, divulgando las mismas cosas. Luego va la Diputación por otra parte, luego va el Ayuntamiento de Bilbiestre. Es decir, no tienen, de verdad, yo creo que todo eso es una pérdida de recursos y de esfuerzo tremenda, ¿no? El Ayuntamiento de Bilbiestre no creo que vaya a ir a ningún sitio. Bueno, o cualquiera otro. José Antonio, una cuestión. El día 13 de mayo, el próximo pleno, es una nueva persona, un nuevo concejal, entrará dentro del equipo de gobierno. Tristemente, ¿no?, como ya comentamos ayer, tras el fallecimiento de la concejala Ana Lopidana. Todo apunta a que sea José Antonio Antón Quirce quien se encargue del área de festejos. ¿Tú crees que finalmente va a ser él el que pase a tomar acta de concejal? Lo que yo crea, poco creo que tiene que importar, me imagino. A la audiencia sí que le importa. Bueno, a la audiencia sí. Vamos a ver, si nos regimos por el orden prelativo de la lista, al que le toca es a él. Queda en su voluntad el aceptarlo o no aceptarlo. Según tengo entendido, por lo que se ha publicado en Diario de Burgos, no lo tiene tan claro desde el punto de vista que quiere que sus parcelas de actuación estén perfectamente definidas y delimitadas, y quiere tener cierto protagonismo que en la anterior legislatura parece ser que no tuvo del todo. No obstante, me consta que desde el punto de vista de festejos, desde el punto de vista de los distintos operadores dentro de los festejos, tiene muy buena prensa y está muy bien visto gracias a su trabajo. Si se pregunta en la Federación o en la Hermandad de Peñas, desde luego, incluso cuando dejó de ser concejal, le hicieron un homenaje precisamente en honor a su labor en la anterior legislatura. Pero yendo un poco más allá, si te parece, José Antonio, es lógico que Antón a su vez presida el Instituto Municipal de Cultura, ¿no?, que es el puesto natural de quien lleva festejos. ¿Crees que si no se lo conceden pasa lista en cuanto a concejales posibles? ¿Se negarán rotundo? Es un juicio de pro futuro que solo entiendo que lo conocerá él. Claro. Si él quiere, obviamente, tener la presidencia en el Instituto Municipal de Cultura y no se lo dan y es una condición sine qua non, evidentemente rechazará esa candidatura. O sea, es que si no se lo conceden, él rechazaría ser concejal. Entiendo que sí. ¿Nacho, algo que decir? Sí, dos cosas muy rápidas, ¿no? Una, hombre, yo entiendo que la disponibilidad cuando te incorporas a una lista de candidatos en nombre del Partido Popular o en nombre de cualquier otro partido, pues se presupone plena, ¿no?, y sin condicionantes. Y desde ese punto de vista, pues me imagino que cuando él aceptó ser el número
11 o 12 o 13 de la lista del Partido Popular, pues seguro que le dijo a Javier Lacalle, si fue este el que le invitó a participar, cuáles iban a ser las condiciones que iba a marcar para poder formar parte del equipo de gobierno. Si no lo hizo, pues no me parecería muy honesto plantearlas ahora. Y en segundo lugar, decía el gran periodista José María García que el rumor es la antesala de la noticia. Sí. Y este rumor, que ya va circulando mucho tiempo por las calles de Burgos, pues a lo mejor se convierte en noticia, pero en todo caso me parece que este asunto el alcalde de Burgos y el Partido Popular lo deben de resolver pronto, lo deben de resolver bien, y yo creo que el tema de Fernando Gómez no puede seguir teniendo estos coletazos últimos, que espero yo que sean últimos, que están perjudicando gravemente al partido y al grupo. ¿Y sabes por qué, Nacho, deben de resolverlo cuanto antes? Bueno, porque esto, su propia estabilidad. No, es que, y por desgracia, eclipsa toda la gestión del equipo de gobierno. Estamos más tiempo hablando de esto que del 1.700.000 euros que se va a invertir en el alcalde Martín Cobos, que es una información que teníamos antes en el informativo. O sea, solamente por salud mental y profesional, ¿no? Está claro. Pero es que además no tiene sentido que dos personas que se las presupone conocimiento de la materia, experiencia en la materia, poco más o menos que lo que nos están trasladando a los ciudadanos es que si está el uno, no estoy yo, y si yo estoy con mando en plaza y a primer tiempo de saludo, porque si no, no estoy. Eso, vamos a ver, da mala sensación. Yo no sé si será exactamente así o al final no va a ser así y todo es una maravilla, pero vamos, mala sensación y mala imagen. 30 segundos, José Antonio. Pues yo entiendo que cuando se hicieron las listas electorales, entiendo que se hablaría con las personas, oye, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es a lo que tú aspiras? ¿Qué es? Claro, nadie en ese momento conocía o presuponía que lo que ha sucedido iba a suceder. Tener esa bicefalia, por así decirlo, dentro del equipo de gobierno en el ámbito de cultura y de festejos, yo no sé hasta qué punto es bicefalia, no es bicefalia. Según Fernando Gómez, solo está apoyando, ayudando, y la titularidad la tiene la nueva concejala, la concejala de Deportes, Lorena. Ya, pero es que había un dictamen del Pleno y de una comisión de investigación que era separarle de sus funciones al 100%, que aconseje de otra manera, imagino, ¿no? Pero que tampoco directamente él está haciendo para aconsejar, haciendo gestiones de cara a lo que es la actividad propia del ayuntamiento. No tiene ni la cabecera del Instituto Municipal de Cultura, no tiene encomendada una concejalía. Simplemente, si lo que pretendemos es que esté que esté de concejal, recordemos que el acta es propia, no se puede rechazar. Nos lo recuerda él nos lo recuerda él todos los días. Es propia. El Grupo Municipal Socialista pidió al señor Lacalle que le dejen el grupo mixto. O sea, precisamente por eso, porque tiene derecho a su acta de concejal. Pero si desde el grupo se quiere seguir manteniendo a esta persona como un activo de ese grupo, se puede mantener. ¿Es un activo, tú crees, en esas circunstancias? Yo no sé si es un activo, yo no conozco la dinámica del grupo. Yo conozco lo que se publica por prensa, no conozco otra cosa distinta, a pesar de que se pretenda o penséis otra cosa distinta. No, directamente lo único que sé es lo que se publica por prensa. Lo que dice, lo que sea dentro, no lo sé, lo ignoro. Bien, bueno, pues los espectadores nos siguen habitualmente y ya ellos también saben lo que hay por dentro. Vamos a un último asunto, porque el Congreso y el Senado han puesto fin a su trabajo ordinario en la legislatura más breve de la democracia. Esta mañana la Cámara Baja ha celebrado su último pleno del periodo de sesiones, mientras se conocían algunas sorpresas sobre quién no volverá a ocupar su escaño tras las elecciones. Al líder socialista Pedro Sánchez se le han marchado dos en una sola mañana, Carmen Chacón e Irene Lozano, que han anunciado que no van a repetir en las listas socialistas. El Senado este miércoles. Desearles buena suerte y esperemos que la próxima legislatura sea bastante mejor que esta. Y el Congreso esta mañana. Muchas gracias, eskerrik asko, muchas gracias y muchas gracias. Se levanta la sesión.
Daban por finalizado el periodo de sesiones más breve con un último pleno en el que han rechazado crear una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois. Tras las votaciones llegaban las tradicionales fotos de familia, un recuerdo para algunos que no ocuparán sus escaños la próxima legislatura. Es el caso de las diputadas socialistas Irene Lozano y Carme Chacón, que renuncian a ir en las listas. Tiene que ver con una reflexión y con motivos que, dada la situación, ya le digo que no me parecen relevantes, que me los quedo para mí. En un principio sí que se mantiene en las listas de Podemos la exjueza Victoria Rosell, a pesar de estar investigada por prevaricación. Se aplicará el código ético con toda su rigurosidad, pero tendrá que declarar primero. Más claro es el caso de Pedro Gómez de la Serna. El PP le dio de baja, por lo que no repetirá en sus listas. El diputado por Segovia se ha desvinculado de sus empresas para poder cobrar la indemnización de 2 mensualidades que reciben todos los parlamentarios al disolverse las cámaras, con la excepción de los 60 de la Diputación Permanente, que siguen trabajando con normalidad. Bueno, yo creo que decíamos que había 2 personas del Partido Socialista que le habían dicho a Pedro Sánchez que no contará con ellas. El caso de Irene Lozano, que venía de Unión Progreso y Democracia, no creo que sus militantes lo hayan sentido mucho porque criticaron la mayor parte de ellos su entrada en la lista de las últimas elecciones del 20 de diciembre. Pero Carme Chacón ha sorprendido. ¿Tú crees, José Antonio? ¿Sorprenderme? No, porque me consta, esto es una estrategia para... me consta que existe una mala relación entre Pedro Sánchez y Carme Chacón, y yo creo que las miras de Carme Chacón van más allá, van directamente a las primarias, y yo creo que lo que ella quiere coger es la Secretaría General del Partido Socialista a nivel estatal. Ahora tenemos una convocatoria de nuevas elecciones. Ojo, todavía tenemos, bueno, hoy ya difícil, tenemos mañana hasta el lunes, ¿no?, que es cuando oficialmente acaba el plazo para llegar a un acuerdo. Un milagro tendría que ocurrir, pero hablaremos de las nuevas elecciones y también de los nuevos candidatos, ¿puede ser? Claro, y además yo creo que sería muy interesante y muy positivo que fuera así, ¿no?, que hubiera de verdad algo de renovación y de novedad. Pero yo estoy en contra de todos aquellos que están diciendo y viendo el proceso electoral como una condena. A mí no me parece nunca que acudir a las urnas sea una condena. Yo creo que incluso en esta segunda votación, que no segunda vuelta, en esta repetición de elecciones que sería más propio, yo creo que los ciudadanos van a tener oportunidad de valorar cosas, programas y personas de forma mejor que lo hicieron el día 20 de diciembre, porque a muchos de ellos lo que han permitido estos 4 meses es conocerles un poco mejor, y desde ese punto de vista pues yo creo que es positivo. Y luego, respecto de lo del Partido Socialista, un amigo mío con un poquito mala leche me decía esta mediodía que, chico, que esto se empieza a parecer al Titanic. Yo espero que no, que haya sido una cosa puntual, ¿no? Sabes de quién pueda. Sabes de quién pueda. José Antonio, Nacho, ha sido un placer. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Nos hacemos una brevísima pausa, volvemos con el relato de más cosas que han pasado este jueves 28.